Aquí tenemos los valores, por favor, no lo olviden. Otro elemento de la cultura que también tiene una especial importancia son las normas. Las normas son reglas, pautas sobre lo que las personas deben o no deben hacer, decir o pensar en una situación determinada. Nos dice también que las normas son ideas compartidas sobre cómo las personas deben comportarse. ¿Sí? Pautas sobre lo que las personas deben o no deben de hacer. Por ejemplo, cuando estamos en algún lugar y observamos que a una persona se le cae un billete, según mi propia cultura, silencio, interrumpiendo la clase. Bien, entonces vemos que a una persona se le cae un billete, según mi propia cultura, mis valores y las normas que yo tengo y que he aprendido en mi familia, en mi contexto social, me dicen cómo debo de actuar. A lo mejor alguien va a optar por agarrar ese billete y llevárselo a la bolsa como si fuera suyo, o a lo mejor van a decidir hacer lo que es todavía más correcto, llamar a la persona y hacerle saber que el billete que se acaba de caer es suyo, que está perdiendo su dinero. Eso es lo que determina la personalidad de un individuo, sus normas, sus valores, sus actitudes, su cultura, chicos. Y acá tenemos algunos ejemplos de normas. Por ejemplo, mostrar respeto a la bandera, aplaudir después de una función de teatro, de un concierto, ser educado, pedir por favor. Algunas normas se vuelven inviolables y el comportamiento contrario a ellas resulta casi inconcebible. Esas normas que no se pueden violar se llaman costumbres. Y yo no sé, ¿ustedes qué materia ven? ¿Ven derecho o ven antropología? Sí, vemos derecho y antropología. Ok, y ustedes se habrán dado cuenta, si ya vieron este tema, que una costumbre luego se puede volver una ley. Y que una costumbre también determina elementos principales de comportamiento de sociedades pues, antropológicas en desarrollo y evolución. Estas costumbres son inviolables. Por ejemplo, la prohibición cultural que existe al canibalismo. Por más que me guste una persona o que me llame la atención, obviamente no me la puedo comer, ¿verdad? Porque está prohibido comerse a las personas, o sea, practicar el canibalismo. Otro ejemplo de costumbre es la prohibición a la esclavitud y a la servidumbre. Algo que en un momento atrás pues era lo que estaba en boga, pero ahora ya no es permitido hacer estas prácticas. Otro elemento primordial de la cultura son las tradiciones. Las tradiciones son otro tipo de normas. No son inviolables, o sea, alguien puede violar esas normas o esa tradición, pero están tan inculcadas en nosotros, en nuestro comportamiento, que ya nosotros nos conformamos automáticamente con ellas y respetamos y cumplimos esas tradiciones. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en varios lugares acostumbran en Navidad comerse un lechón asado, distinto del comportamiento cultural que a lo mejor tenemos acá en Yucatán, donde la costumbre principal es comerse un rico pavo asado. Otra tradición es dar regalos el Día de Reyes, hacer rosarios a la cruz, pero también una de las principales tradiciones y de las cuales estamos muy cerquita de celebrar es el famoso Hanalchan o Día de Muertos, que aunque me la han inculcado y yo puedo o no puedo hacerla, es tan parte de nosotros que por nuestra misma voluntad hacemos y preservamos esta tradición. ¿Verdad, chicos? ¿O no? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Es verdad. Así es. Bien, otro elemento de la cultura son las leyes o la ley. La ley también forma parte de la cultura. Y la ley es una norma escrita impuesta por funcionarios del Estado. Ustedes saben que las leyes son obligatorias, es decir, las debemos de cumplir si no queremos tener sanciones. Y nos dicen que en las sociedades avanzadas estas normas aparecen en compilaciones, o sea, es decir, las leyes
aparecen, por ejemplo, en las leyes civiles, en las leyes laborales, en las leyes penales, que establecen la manera correcta de actuar o que debe tener una persona. También que las leyes varían de una sociedad a otra. Por ejemplo, en algunas sociedades del Medio Oriente, ustedes ya saben que a muchos hombres les gustaría vivir allá porque permiten tener muchas esposas al mismo tiempo. Y en nuestro contexto, en México específicamente, no está permitido. Solo puedes tener una esposa a la vez. No, eso se llama poligamia. Así es, pero a lo que yo voy, que en esas sociedades es totalmente correcto, es aceptado, y con nosotros, en nuestro contexto, no es permitido. Por eso dice que varían de una sociedad a otra. Así es poligamia. También podemos decir que las leyes cambian con el tiempo. Antes era totalmente penado el uso de drogas o de armas, y ustedes ahora están viendo, han vivido momentos en los cuales han podido observar cómo se han estado manejando, manifestando leyes que permiten el consumo de drogas, claro, con sus diversas características, ¿no? Al igual que el manejo y la posesión de armas. Entonces varían y cambian con el tiempo. Entonces, las normas pueden entrar en conflicto entre sí dentro de una misma sociedad. O sea, decir si cumplo esta norma o cumplo la otra. Por ejemplo, hay una ley que prohíbe el asesinato porque te puedes ir a la cárcel y todo el rollo de legal al que enfrentas si cometes un asesinato. Sin embargo, en tiempos de guerra, la orden es matar a las personas contrarias a nosotros. Entonces hay un conflicto de normas que no siempre se presentan, pero que en determinados contextos sí se pueden dar. Llegamos a una parte que es muy indispensable como elemento de la cultura. Un elemento destacado de la cultura son los símbolos. Los símbolos son representaciones de creencias y valores. Es una imagen, objeto o sonido que puede evocar, expresar un significado. Si ustedes se dan cuenta que hay una imagen de cómo una persona le está rindiendo tributo a una bandera, esa bandera para él tiene un símbolo que en su creencia particular le da un valor al símbolo preciso. Entre los símbolos podemos encontrar crucifijos, estatuas de Buda, el himno nacional, la bandera, ¿sí? Todos esos son símbolos siempre y cuando para nosotros representen una creencia y un valor en un mismo contexto, porque los símbolos no son iguales de cultura a otra cultura, varían según la propia cultura. Estos símbolos también pueden representar e inspirar sentimientos de orgullo y patriotismo, solidaridad u odio por el significado en que las personas lo asocian. ¿Okay? Tenemos los símbolos. El símbolo principal o más importante de la cultura. Este símbolo es el lenguaje. Aunque aparezca como un elemento solo, el lenguaje es un símbolo. Y acá nos dice que es un sistema de comunicación simbólica. Es un conjunto de símbolos orales y escritos y reglas para combinar esos símbolos con cierto significado. ¿Ok? El lenguaje es el símbolo más preciso y exacto por excelencia. Siempre que yo uso un lenguaje, puedo comunicarme de manera directa con las personas que están a mi alrededor. Según Harrop, en 1962, dijo que el lenguaje era el almacén de la cultura y que gracias a ese lenguaje yo podía transmitirlo de generación en generación. Obviamente, cada lenguaje tiene palabras y frases para los que no hay equivalentes exactos en otros idiomas. Entonces,